El avión tocó tierra en el occidente de Cuba con un golpe suave, como una palma que se posa sobre el hombro para decir ya llegamos. Afuera, la luz tenía esa claridad humilde que no presume. Era una mañana en Pinar del Río en la que el aire parecía recién lavado, y yo bajé con una libreta liviana y el hábito de caminar despacio, como si cada paso fuera una pregunta que no necesita respuesta inmediata. En la terminal, la gente hablaba bajo, con esa música natural de las islas donde las palabras no corren, se mecen. Un hombre arrastraba una maleta que sonaba a ruedas cansadas. Alguien reía cerca de una ventana. En la puerta, el calor me recibió sin violencia, más como una manta que como un golpe. Olía a polvo tibio y a vegetación húmeda, esa mezcla que solo se entiende cuando uno está cerca de una tierra que respira. Salí hacia la carretera con un chofer de rostro sereno, de esos que parecen saber que el camino también es parte del destino. Dejamos atrás el centro de Pinar del Río y tomamos rumbo sur. El paisaje se abrió como una tela verde extendida con paciencia. A un lado, campos y vegas, al otro, manchas de árboles que se levantaban como islas dentro de la misma isla. Pasamos por señales que nombraban sitios que yo había leído en mapas y ahora se volvían cuerpo: San Luis, San Juan y Martínez. Cada nombre era un eco que se acomodaba en mi memoria. La carretera a la Coloma se fue estirando delante de nosotros. En algunos tramos el asfalto parecía cosido sobre la tierra y en otros el borde se desdibujaba hacia el barro. Por momentos se veían bicicletas, carretas, motos que rugían con un sonido viejo y noble. Se escuchaban gallos aunque no se vieran, como si el día se contara a sí mismo. A lo lejos, una radio escupía una canción y luego, sin transición, una voz de noticias que hablaba de un mar que estaba caliente. Esa frase, mar caliente, quedó flotando como una nube baja. El verde, aquí, no era solo color. Era presencia. Era un peso suave que sostenía el aire. Y cuando el camino empezó a mostrar humedales, lo sentí en la piel. La humedad no era incómoda, era una manera de recordarte que el agua vive cerca, incluso cuando no la ves. En un recodo, el chofer señaló con la barbilla una franja de vegetación espesa y oscura. Por ahí, más al fondo, está el manglar. Lo dijo como se dice el nombre de un vecino antiguo. El manglar no era un paisaje, era una entidad que guardaba silencio y trabajo. Pensé en el extremo de Guanacavives, en esa costa del occidente donde el viento aprende su idioma, donde la tierra termina en el borde del mar como una frase que no se cierra. Hola, me llamo Miguel. Historiador de oficio y viajero por necesidad del alma, hay verdades que no caben en un libro si antes no han pasado por los pies. Durante años recorrí ciudades enteras buscando huellas del pasado en museos, archivos, bibliotecas y ruinas antiguas. Con el tiempo comprendí algo que no aparece en los catálogos: lo más valioso de la historia no siempre está en lo grandioso, sino en lo cotidiano. En la gente que sostiene el mundo sin hacer ruido. No busco héroes perfectos. Busco personas reales en momentos reales, cuando el miedo aprieta, cuando la pérdida pesa, cuando el conflicto se desata, pero incluso entonces, hay quienes eligen la calma. Como si supieran que el odio y el desenfreno son tormentas, hacen ruido, golpean, oscurecen y al final pasan. Y lo que queda, lo que de verdad sostiene, es lo que se construye con paciencia. Si me acompañas, cada historia será un viaje. No solo a un lugar del mundo, sino a un lugar más difícil de visitar, ese rincón dentro de nosotros donde todavía es posible volver a unir lo que parecía roto. Llegamos a San Isidro del Manglar a media mañana. No estaba en mis mapas porque San Isidro del Manglar era un nombre que la comunidad había adoptado, una manera de decir aquí vivimos entre agua y tierra. El pueblo era pequeño, extendido a lo largo de un camino de tierra con charcos que reflejaban el cielo. Algunas casas eran de madera, otras de bloques, muchas con techos de zinc que brillaban al sol. Había perros echados a la sombra, niños que corrían descalzos, y un silencio que no era vacío, era calma.
La bodega quedaba cerca de una esquina donde se cruzaban dos calles sin nombre escrito. Era una tienda humilde, con un mostrador gastado, estantes que guardaban lo que podían y un olor que me hizo respirar más despacio, café recién colado, oscuro y dulce. El vapor parecía dibujar un hilo invisible entre la taza y el techo. Detrás del mostrador, una mujer acomodaba unas bolsas con la misma paciencia con la que se acomodan las cosas en una casa, sin apuro, pero sin descuido. Tenía el cabello recogido y los ojos atentos, de esos ojos que ven más de lo que dicen. «Buenos días», le dije. «Buenos días, mi hijo», respondió, sin prisa. «De paso». Me presenté como Migue, viajero y contador de historias, y ella sonrió con una expresión que no era entusiasmo, sino reconocimiento de algo simple, la curiosidad. Maritza Valdés, se presentó, como si su nombre fuera una llave. Le pregunté por el pueblo, por el agua, por la pesca, por la vida cuando el día cae. Maritza me escuchó como se escucha al viento antes de decidir si cierras la ventana. Y entonces, mientras servía café en una tacita de aluminio, soltó una frase que cambió la temperatura del lugar. Aquí hubo un hombre que sembró calma antes de que viniera el viento. No lo dijo como leyenda. Lo dijo como quien describe una puerta, un árbol, una costumbre. Me quedé quieto. El café me calentaba las manos y, sin embargo, sentí un frescor detrás de la nuca, como cuando algo importante se aproxima. Le pregunté su nombre. Maritza se tomó un segundo, como si el nombre tuviera peso. Efraín Cuellar. En ese mismo momento entró un hombre con olor a sal y a sol. Tenía la piel curtida, una camiseta pegada al pecho y una gorra vieja que parecía haber visto más amaneceres que yo. Traía en la mano una cuerda y una red remendada. «Ese es Tato Rojas», me dijo Maritza en voz baja, con la naturalidad con la que se señalan las cosas verdaderas. Tato saludó con la cabeza, dejó la cuerda sobre el mostrador y pidió un poco de pan. Maritza le ofreció una tortilla, de esas que aparecen cuando aparecen, y él la aceptó con un gesto agradecido que no hizo ruido. «Oí tu pregunta», dijo Tato mirándome, mientras mordía. «¿Vienes por Efraín?» No supe cómo explicarle que no venía por nadie y, al mismo tiempo, ya venía por él. Asentí. Tato señaló hacia la salida con la barbilla. Su finca queda tirando hacia los canales, más cerca de donde el manglar se pone serio. Ese hombre no habla mucho. Pero la tierra habla por él. Antes de que yo respondiera, se abrió la puerta de la bodega y entró el tiempo en forma de persona. Era un anciano alto, flaco, con una camisa abotonada hasta arriba y un bastón que golpeaba el suelo como marcando el ritmo del mundo. Sus ojos tenían esa profundidad de quien ha visto tormentas y también mañanas tranquilas después de ellas. «Don Atilio Cárdenas», dijo Maritza, como si presentara un árbol. Don Atilio no saludó con palabras. Me miró con una calma que parecía venir de lejos, y se sentó despacio en una silla junto a la pared. Afuera, un motor viejo pasó tosiendo humo, adentro, el café seguía oliendo a hogar. «Si vas a escuchar de verdad», dijo don Atilio al fin, «no corras. Aquí las historias se levantan como la brisa. Primero apenas se sienten, y luego te mueven por dentro». Le pregunté por ciclones. No por morbo, sino por respeto. Don Atilio bajó la mirada a su bastón como quien lee una fecha. «Han pasado muchos», murmuró. «Y cada uno deja su lección. Algunos traen agua. Otros traen miedo. Pero el miedo es el que hay que saber drenar». Esa palabra, drenar, quedó suspendida, y sin saberlo ya me estaba llevando hacia el corazón de lo que buscaba. Esa tarde, Tato me acompañó en un tramo del camino hacia la finca de Efraín. Caminamos por un sendero donde la tierra estaba apretada por tantas pisadas. A los lados, la vegetación crecía con esa fuerza silenciosa que no se alardea. Se oían insectos, se oía el agua en algún lugar escondido, se oía el viento pasando entre hojas como si peinara el paisaje. La finca aparecía sin anuncio, como aparecen las cosas esenciales.
No era grande en apariencia. No había cercas nuevas ni carteles. Había, en cambio, un orden humilde, los surcos alineados, la tierra cubierta por vegetación baja que la protegía del sol directo. Zanjas que corrían como venas abiertas para que el agua no se quedara estancada ni se llevara la vida. En los bordes, plantas más altas hacían de barrera. Y hacia el fondo, el manglar levantaba su muralla viva con raíces enredadas, como dedos que se aferran a la tierra para no soltarla. Efraín Cuéllar estaba agachado, con las manos dentro del suelo. No se giró enseguida. Su atención estaba puesta en una planta como quien escucha una respiración. Cuando se levantó, vi su rostro, no era joven, no era viejo. Era un rostro trabajado, con ojos claros que no se clavaban, sino que acogían. Su voz salió baja, con esa serenidad de quien no compite con el mundo. Buenas, dijo. Me presenté. Le conté que venía para entender cómo se sostiene un pueblo cuando el viento aprieta. Efraín me miró un instante, y luego miró la tierra. Como si quisiera que ella respondiera primero. Uno hace lo que puede, dijo, sin más. Caminamos despacio por la finca. Efraín señalaba sin señalar, enseñaba sin enseñar, como quien comparte agua sin contar cuántos sorbos quedan. Me mostró las zanjas de infiltración, hechas con paciencia, no para lucirse sino para que el agua se metiera en la tierra y no se llevara el suelo. Me mostró las coberturas vegetales que evitaban que la erosión dejara la finca desnuda. Tocó con la punta del machete una pequeña elevación en el borde. Esto ayuda, murmuró, y siguió caminando. No decía yo. No decía mi método. No decía mi idea. Lo decía como si fuera cosa natural, como si cuidar la tierra fuera tan cotidiano como colar café por la mañana. Al acercarnos al manglar, el aire cambió. Había un olor más salado, más oscuro. El suelo se sentía más húmedo y el sonido del mundo se apagaba un poco, como si el manglar absorbiera el ruido. Efraín se quedó quieto un segundo, mirando esas raíces que se hundían en el fango con una firmeza antigua. Ellos paran el golpe, dijo, hablando del manglar como se habla de una familia. No lo detienen todo. Pero lo cansan. Esa frase me atravesó con suavidad. Cansar el golpe. Cansar la violencia. Cansar la furia. Afuera, en la distancia, una radio volvió a hablar, apenas audible, de un sistema en el Caribe, de un mar caliente, de nubes que se organizaban. Era todavía una amenaza lejana, como un rumor en el borde del sueño. Pero estaba ahí, repitiéndose, volviendo. Mientras algunos en el pueblo se inquietaban, mientras las palabras empezaban a apretarse en las gargantas, Efraín seguía haciendo lo mismo. Ajustar zanjas. Revisar bordes. Mirar el manglar como quien revisa un techo antes de la lluvia. No era indiferencia. Era preparación tranquila. Era persistencia sin espectáculo. Al despedirme esa tarde, el sol caía lento, dorando los charcos del camino. En San Isidro del Manglar, las tazas de aluminio golpeaban suave sobre las mesas y el café seguía oliendo a hogar. Yo abrí mi libreta, pero antes de escribir, respiré. Había encontrado una semilla. No era una anécdota brillante. Era algo más profundo, la idea de que la calma también se cultiva, que se trabaja con manos humildes, que se siembra antes de que el viento tenga nombre. Y en algún lugar del cielo, más allá de lo visible, el mar seguía caliente, y las nubes, sin prisa, seguían reuniéndose. La mañana siguiente amaneció con un cielo que parecía haberse quedado pensando. No era todavía gris del todo, pero había bajado un tono, como si alguien hubiera puesto una tela fina sobre la luz. En San Isidro del Manglar, los gallos cantaron igual que siempre, y aún así el canto sonó distinto, más apurado, como si también ellos escucharan algo venir desde lejos. En la bodega de Maritza Valdés, el café siguió colándose con su paciencia oscura. Pero el murmullo alrededor del mostrador ya no era el de los días comunes. Era un murmullo con esquinas.
Una radio encendida repetía el parte del tiempo, una voz que intentaba ser neutra y aún así traía una vibración de advertencia. La gente no discutía el pronóstico como se discute un juego de pelota. Esta vez las palabras se clavaban en el aire. Huracán Ian. El nombre cayó como una piedra en un vaso de agua. No tanto por lo que ya era, sino por lo que prometía ser. Y, cuando se dijo la fecha, como quien marca una cruz en el calendario del alma, el pueblo entendió que ya no era rumor. 27 de septiembre de 2022. Se notó en cosas pequeñas, esas que uno aprende a leer cuando se queda el tiempo suficiente. Los estantes empezaron a vaciarse con rapidez. No por maldad, sino por miedo. La prisa tiene esa manera de disfrazarse de necesidad. Un hombre pidió 2 veces lo mismo y luego fingió no darse cuenta. Una mujer apretó una bolsa contra el pecho como si fuera un bebé. Maritza medía con cuidado, intentando que alcanzara para todos, pero sus ojos, por primera vez desde que la conocí, parecían cansados. Afuera, el sol no terminó de salir. El viento era suave, pero traía una humedad extraña, como un aliento caliente que no corresponde a la mañana. Por el camino pasó una moto con un tanque amarrado y un ruido áspero. Cerca de la esquina, 2 vecinos discutían por combustible, no con gritos aún, pero con esa tensión que se siente en los hombros. Yo caminé hacia la finca de Efraín Cuellar con la libreta en el bolsillo y un peso nuevo en el pecho. A cada paso, el paisaje seguía hermoso, y quizá por eso dolía más. Los campos hacia San Juan y Martínez se extendían con sus vegas verdes y sus senderos de tierra. Todo parecía quieto, como antes de una gran respiración. Efraín ya estaba trabajando cuando llegué. No me miró de inmediato. Estaba inclinado sobre una zanja, sacando hojas y barro con una pala pequeña. Sus manos se movían como quien repite un gesto aprendido, sin dramatizarlo. Al verme, levantó la cabeza y asintió. Hay que dejar que el agua encuentre su camino, dijo. No sonaba a consigna. Sonaba a verdad simple. Pasamos el día en esos preparativos que no salen en las noticias, pero salvan. Revisamos los drenajes, limpiamos las zanjas de infiltración. Efraín ponía la cobertura vegetal donde la tierra quedaba expuesta, como quien arropa un cuerpo para que no pierda calor. Recogió parte de lo cosechado y lo movió a un lugar más protegido. No prometía milagros. No hablaba de vencer al huracán. Hablaba de resistirlo un poco mejor. Y esa diferencia, en tiempos de pánico, es un refugio. Desde el borde de la finca, el manglar se veía más oscuro ese día, como si su verde hubiera bebido sombra. Efraín caminó hacia él y se quedó mirando un rato. No era un gesto místico. Era una revisión, como quien examina la cuerda antes de una carga. Tocó una raíz con la punta de los dedos, con respeto, y luego regresó sin decir mucho. Al mediodía, pasamos cerca de otras fincas. Allí la tierra estaba desnuda en algunos tramos, el suelo abierto como una herida. Había surcos sin protección, drenajes sin mantenimiento, bordes débiles. No era culpa de nadie, pensé. A veces la vida empuja a sembrar rápido, a cosechar cuando se puede, a no mirar más allá del próximo día. Pero esa fragilidad se veía, quieta y evidente, como una puerta sin cerrojo antes de una noche larga. En el pueblo, la tensión crecía como una soga mojada que se aprieta. En una casa, un hombre martillaba clavos para asegurar el techo de zinc con sogas y cada golpe sonaba como una cuenta regresiva. En otra, una mujer llenaba cubos con agua, una fila de recipientes alineados como soldados. El olor a queroseno aparecía en el aire, porque algunos ya probaban las lámparas por si la noche venía sin electricidad. En el consultorio rural, la doctora Lidia Morejón se movía con una calma activa. Tenía el cabello recogido y una manera de hablar que no levantaba alarmas, aunque lo que dijera fuera grave. Revisaba medicamentos, anotaba nombres, preguntaba por ancianos, por niños con asma, por embarazadas. Su serenidad no era indiferencia.
Era concentración. Lo más duro no siempre es el viento, me dijo mientras acomodaba una caja. Lo más duro es lo que el miedo le hace a la gente. En la tarde vi a Carmela Padrón, maestra jubilada, caminando de casa en casa con una libreta más pesada que la mía. Tocaba puertas, preguntaba cuántas velas había, si había fósforos, si había una olla grande, quién tenía un radio con baterías. No lo hacía como autoridad, sino como vecina. Su voz tenía esa firmeza tibia de quien enseñó a leer a generaciones enteras. Si nos organizamos, nadie se queda atrás, decía, y la frase parecía posarse como polvo de tiza en el aire. Pero no todos recibían esa calma con gratitud. En una esquina, cerca del camino que baja hacia la Coloma, apareció Junior Barreto como una chispa en hierba seca. Era joven, fuerte, con la energía desbordada de quien no sabe dónde poner su miedo. Su risa era una defensa, y su burla, un escudo. Otra vez con las zanjas y las hierbas, soltó cuando me vio con Efraín. Eso no para un ciclón, compay. Eso es pa' gente que tiene tiempo pa' inventar. Algunos rieron por compromiso. Otros miraron al suelo. Junior siguió, empujado por su propia inquietud. Cuando venga el viento de verdad, vamos a ver si la mata esa te sostiene el techo. Efraín lo miró sin endurecerse. Su mirada no tenía desprecio, ni superioridad. Tenía la paciencia de quien sabe que una tormenta interna no se vence con otra tormenta. Haz lo que tengas que hacer, Junior, dijo, y volvió a su trabajo. No le dio pelea. No le regaló la escena. Esa humildad, ese modo de no alimentar el fuego, me pareció más fuerte que cualquier respuesta brillante. Pero la burla de Junior no era solo burla. Era un síntoma. Era el miedo buscando salida. En los días previos a un gran golpe, el miedo suele transformarse en ira porque la ira da la ilusión de control. Y esa ilusión, aunque dure poco, se vuelve adictiva. Esa noche, en San Isidro del Manglar, la radio repitió el parte meteorológico una y otra vez. La voz hablaba de trayectoria, de intensidad, de condiciones del mar. Afuera, el cielo se había puesto más bajo, más gris, como si quisiera tocar la tierra. Los grillos cantaban, y entre canto y canto se colaba un silencio largo. Yo me senté en un portal, escuchando el golpe suave de una taza de aluminio contra una mesa. Alguien coló café como si el mundo siguiera siendo simple. Y, en esa mezcla de costumbre y amenaza, entendí lo que se estaba gestando. El pueblo se estaba partiendo en dos fuerzas. Por un lado, la prisa nerviosa, el impulso de correr, de acaparar, de culpar, de empujar. Por otro, el trabajo silencioso, esa persistencia que no hace ruido, esa raíz que no busca aplauso y aún así sostiene. Miré hacia la dirección de la finca de Efraín, donde el manglar esperaba con su paciencia antigua, y pensé en algo que no me dejaba tranquilo. Cuando Jan llegara, el verdadero peligro no sería solo el viento. Sería la grieta entre las personas, esa abertura invisible por donde se cuela el caos. Efraín seguía trabajando. Carmela seguía tocando puertas. Lidia seguía revisando nombres. Y Junior seguía encendiendo pequeñas fogatas de ira para sentirse menos vulnerable. El huracán todavía estaba lejos, pero ya había empezado a soplar en el corazón del pueblo. La tarde del 27 de septiembre de 2022 llegó como llegan las cosas inevitables, sin pedir permiso, pero sin necesidad de gritar. El aire había cambiado desde temprano. No era solo el color del cielo, más pesado, más bajo. Era una presión suave en los oídos, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. En San Isidro del Manglar la gente caminaba rápido, pero hablaba poco, como si cada palabra pudiera gastar energía que iba a hacer falta después. Yo estaba con Efraín Cuellar cuando la primera banda de nubes se cerró sobre el campo. Su finca, que el día anterior parecía un mapa ordenado de paciencia, se volvió un cuerpo preparándose para un golpe.
Los bordes estaban reforzados, las zanjas limpias, la cobertura vegetal abrazando el suelo como una manta. Nada lucía heroico. Todo lucía necesario. Efraín revisó por última vez el tramo que conectaba con los canales naturales. La vegetación alrededor se movía apenas, todavía con cortesía. Cuando empiece, no te quedes afuera, me dijo, sin levantar la voz. En el pueblo, Carmela Padrón terminaba de llevar velas a una casa donde vivía un matrimonio viejo. La doctora Lidia Morejón pasaba lista mental de nombres frágiles, esos que el viento puede empujar más fácil. Junior Barreto cruzó la calle con un saco al hombro, sudando nervios. A ratos miraba el cielo como si quisiera desafiarlo. A ratos miraba a los demás como si necesitara que alguien fuera culpable de lo que se acercaba. Cuando cayó la noche, no cayó como una sábana. Cayó como un techo. La oscuridad se apretó contra las casas, y el viento, todavía sin furia completa, empezó a probar las rendijas. Era un silbido fino, casi curioso, que se colaba por las ventanas y por debajo de las puertas. Luego llegó la lluvia. No fue una lluvia de gotas. Fue una lluvia de empuje. El agua venía de lado, como si la estuvieran arrojando con manos gigantes. A ratos sonaba como granos de arena golpeando las paredes. A ratos como uñas en el zinc. En el interior de la casa donde nos refugiamos, una lámpara de queroseno dibujaba sombras largas, y el olor a combustible se mezclaba con el olor a tierra mojada que se colaba por todas partes. Efraín se mantuvo sentado cerca de la puerta, no por valentía, sino por atención. Como si escuchar fuera una forma de sostener. Yo pensé en el manglar, en esa pared viva al fondo de su finca, y me imaginé sus raíces apretándose más. A medianoche, Ian dejó de ser un nombre y se volvió presencia. El viento golpeó como si buscara arrancar de la tierra todo lo que no estuviera bien agarrado. El techo crujió. La madera se quejó. Afuera, un árbol se dio con un sonido que no era solo quiebre, era despedida. La lluvia siguió empujando, y en cada pausa breve del viento se escuchaba un silencio raro, un silencio con la forma de un animal agazapado. Luego, de nuevo, el rugido. En algún momento, la radio dejó de hablar. Se apagó como se apagan las voces cuando el ruido se vuelve demasiado grande. Desde la oscuridad llegaron golpes sordos, quizá de una chapa suelta, quizá de una puerta que ya no era puerta. Y también llegó, muy de lejos, el sonido de una lámina de zinc despegándose y volando, un chillido metálico que se fue perdiendo en la noche. Yo no vi la costa, pero la sentí. En la dirección de la Coloma y más allá, hacia la franja abierta del occidente, el golpe del agua estaba ocurriendo. Los humedales recibían el empuje como una boca que se llena demasiado rápido. Y el manglar, ese guardián sin uniformes, estaba ahí, crujiendo, resistiendo, rompiendo la furia en pedazos pequeños para que la tierra pudiera soportarla. La madrugada se hizo larga como una carretera sin fin. En un instante breve, cuando el viento bajó un poco, Efraín abrió la puerta apenas lo suficiente para mirar. Lo que vi fue el mundo vuelto agua y sombra. El camino de tierra ya no era camino, era una corriente. El aire estaba lleno de hojas, de ramitas, de cosas que el huracán había tomado como juguetes. Efraín cerró de inmediato. No dijo nada. Pero su silencio no era miedo, era cálculo. Esperamos. Y, cuando por fin empezó a aflojar, el cansancio se sentó sobre nosotros como polvo húmedo. La luz del amanecer no fue limpia, fue pálida, como si el sol también estuviera herido. Abrimos la puerta. San Isidro del Manglar estaba cambiado. Algunos techos habían desaparecido, otros colgaban como alas rotas. Había postes caídos con cables que serpenteaban peligrosos. El camino principal estaba bloqueado por troncos y ramas, y la ruta hacia la Coloma parecía cortada en más de un punto. Las casas se veían más pequeñas, como si el viento les hubiera robado altura y orgullo. Y, sin embargo, había vida. Un perro ladró desde algún lugar.
Una voz llamó un nombre. Alguien lloró y alguien respondió. Caminé con Efraín hacia su finca. El barro nos tragaba los zapatos y devolvía cada paso con un sonido de succión. El aire olía a madera húmeda, a sal lejana, a hojas trituradas. La finca no estaba intacta. Nada lo estaba. Había partes inundadas, plantas vencidas, un borde que se había desmoronado. Un tramo de cerca se había caído. Un árbol joven yacía de costado como un cuerpo rendido. Pero el suelo no se había deshecho. No se veía esa herida abierta de erosión que yo había visto en otras parcelas. Las zanjas conducían el exceso de agua como venas que siguen funcionando incluso cuando el cuerpo está golpeado. La cobertura vegetal había protegido la tierra, y los bordes reforzados, aunque maltratados, todavía existían. Efraín se agachó, tomó un puñado de suelo húmedo y lo apretó. El barro se mantuvo unido, pesado, vivo. No es que aguante todo, dijo, como hablándole a nadie en particular. Es que no se deja llevar tan fácil. Cerca del manglar, el paisaje parecía haber librado una batalla. Había ramas rotas y charcos nuevos, pero la pared viva seguía ahí. Las raíces, enredadas y firmes, mantenían la línea. El manglar había trabajado en silencio durante toda la noche. Nadie lo aplaudía. Y, sin embargo, allí estaba, sosteniendo. Volvimos al pueblo y el verdadero huracán empezó a soplar dentro de las personas. Con el sol pálido llegó la certeza de la escasez. No había electricidad. No había señales claras de cuándo volverían los caminos. El agua limpia se volvió un asunto delicado. La comida empezó a ser una cuenta regresiva. Y, cuando la necesidad se instala, la paciencia de algunos se rompe primero. En la bodega de Maritza, las puertas estaban abiertas pero el orden era frágil. Un grupo de vecinos discutía. Alguien acusaba a alguien de haberse llevado más. Otro respondía con la voz alta, cortante. Un saco de arroz parecía más valioso que la paz. Junior Barreto apareció con los ojos rojos de no dormir y de algo más, esa mezcla de vergüenza y rabia que busca salida. Señaló a Maritza, señaló a Carmela, señaló incluso en dirección a la finca de Efraín. A ver, ¿y ahora qué?, gritó. ¿Quién va a resolver esto? Porque siempre es lo mismo. Uno se queda sin nada y otros tienen guardado. Su voz arrastró a otras voces. Un hombre dio un paso adelante. Una mujer apretó una bolsa contra el pecho. El miedo se convirtió en ira, la ira en desenfreno. Y el desenfreno empezó a buscar permiso para crecer. Yo vi el filo de ese momento. Vi cómo una comunidad podía partirse en pedazos más dañinos que los techos arrancados. Efraín llegó sin prisa. No entró como salvador. Entró como vecino. Su ropa estaba manchada de barro, sus manos olían a tierra. No levantó la voz. No pidió silencio. Se acercó al centro del grupo y habló a la altura de la respiración, no de la discusión. Hay que contar, dijo. Hay que repartir. Y, en vez de señalar culpables, señaló una mesa. En vez de discutir, propuso un gesto. Lo que haya, lo ponemos aquí, continuó. Primero los niños. Después los viejos. Después los que están enfermos. Después el resto. Y mañana volvemos a contar. Alguien quiso interrumpirlo, pero la calma tiene una fuerza extraña, no empuja, y aún así abre espacio. La doctora Lidia, que había llegado con una bolsa de medicinas al hombro, se colocó a su lado como una columna. Yo digo quien necesita más hoy, dijo ella, y su voz no admitía espectáculo. Solo cuidado. Carmela se acercó también, ya con una libreta. Empezó a anotar nombres. No como lista fría, sino como reconocimiento de existencia. Maritza respiró un poco más lento, como si alguien hubiera soltado un nudo en su pecho. Pero la tormenta interna aún no se rendía. Junior dio un paso hacia Efraín, con el cuerpo tenso,
como un animal acorralado. ¿Y tú qué? Escupió. ¿Vas a venir ahora a mandar con tus zanjas y tus hierbas? Efraín lo miró de frente, sin desafío. Sus ojos no eran una pared. Eran una mano abierta. Yo no mando, dijo. Yo comparto. Y entonces hizo lo que cambió el aire. No habló de su finca como trofeo. No dijo cuánto había salvado. Simplemente mandó a buscar, con un muchacho, una jaba con boniatos y algunas yucas que se habían podido rescatar y las puso sobre la mesa de la bodega sin ceremonia. La tierra dio esto, dijo. No es mío. Es de aquí. Dar primero sin humillar es un arte raro. Efraín no lo anunció como sacrificio. Lo hizo como quien pone agua en una jarra para que todos beban. Nadie quedó señalado como beneficiado. Nadie quedó expuesto como necesitado. Solo hubo comida en una mesa, como un punto firme en medio del temblor. Ese día se improvisaron caldos ralos con lo que apareció. Boniato hervido, un poco de arroz repartido con precisión, café sin azúcar para estirar la sensación de hogar. En una esquina, una olla grande empezó a humear y ese vapor tuvo algo de milagro sencillo. Cuando el camino hacia la Coloma seguía cortado y el pueblo parecía una isla dentro de la isla, llegaron noticias en forma de pedales. Fabián Cruz apareció en bicicleta, embarrado hasta las rodillas, con la camisa pegada a la espalda. Traía mensajes de una zona cercana, traía rumores más claros, traía la confirmación de que había más comunidades en el mismo silencio. Frenó frente al consultorio de Lidia y le entregó un papel doblado. Dicen que están tratando de abrir paso con machetes, contó, respirando fuerte. Pero hay árboles grandes tirados. Hay lugares que no se puede pasar. La palabra machete se volvió real al instante. Más tarde, vi a hombres y mujeres salir con machetes al hombro, no como amenaza, sino como herramienta. El sonido del metal cortando ramas se volvió el ritmo del día. El crujir de árboles movidos, el golpe de troncos apartados, el murmullo de gente coordinándose sin gritar. En medio de todo, conocí a Nélida Frometa. Estaba sentada sobre un banco improvisado frente a una casa que ya no tenía techo. Tenía un pañuelo en la cabeza y una serenidad que parecía imposible. Miraba el cielo abierto sobre ella como quien mira un patio. Se me fue el zinc, dijo cuando me acerqué, pero aquí estoy. No lo dijo como queja. Lo dijo como afirmación. Efraín pasó cerca, dejó un boniato junto a ella y se agachó un segundo. ¿Cómo amaneció, Nélida? Con aire, respondió ella, y sonrió apenas. Aire del bueno. El que entra cuando se cae lo que estaba flojo. Esa mujer, con su calma sin techo, era un espejo del manglar, golpeada, pero en pie. Esa noche, el silencio posterior se sintió como un cuarto vacío. Un silencio lleno de pequeñas cosas, cucharas golpeando ollas, pasos en barro, suspiros largos. Y, dentro de ese silencio, la tensión seguía viva, agazapada. Porque la mesa de la bodega había dado orden por unas horas, pero el hambre es insistente y la desesperación sabe esperar. Yo lo vi en las miradas. Vi cómo algunos observaban la dirección de la finca de Efraín con una mezcla de necesidad y sospecha. Vi cómo Junior se apartaba con el cuerpo aún tenso, como si su rabia estuviera buscando otra chispa. Efraín, en cambio, no se guardó. Caminó por el pueblo con esa misma lentitud que parecía una elección. Habló con Carmela, con Lidia, con Maritza. No imponía. Preguntaba. Escuchaba. Y, al escuchar, desarmaba un poco el ruido. Si mañana vienen a buscar, le dijo a Carmela, no los dejes venir solos. Que vengan con alguien. Que haya ojos, que haya claridad. No era desconfianza. Era cuidado. Esa frase me hizo entender que Efraín no estaba preparando solo su finca. Estaba preparando un terreno moral para que la comunidad no se rompiera. El huracán había pasado sobre la tierra y había dejado barro, ramas, techos ausentes.
Pero lo que venía ahora era la prueba más difícil, elegir, en medio de la urgencia, entre la ruptura y la cooperación. Y el desenlace, lo supe esa noche mientras escuchaba el viento ya cansado susurrar entre los árboles, dependería de si el pueblo podía aprender del manglar. Resistir sin ruido. Romper la furia en pedazos. Y sostener, con raíces invisibles, lo que todavía valía la pena salvar. El segundo amanecer después de Yan tuvo una luz tímida, como si el sol caminara de puntillas para no despertar el dolor. En San Isidro del Manglar, el aire seguía oliendo a madera mojada y a hojas trituradas, pero ya se colaban, entre esos olores, pequeñas señales de regreso. Un gallo cantó desde un patio sin techo. Una mujer sacudió una sábana húmeda y la colgó en una cuerda improvisada. El tejido blanco, moviéndose con una brisa cansada, parecía una bandera silenciosa: seguimos aquí. Aún así, el hambre no entiende de símbolos. El cansancio no se conmueve con la belleza. Y cuando el cuerpo está vacío, las palabras se vuelven ásperas, como piedras en la boca. En la bodega de Maritza, las discusiones ya no eran un estallido aislado. Eran un rumor constante, pegado a las paredes. Alguien reclamó que su niño no había comido. Alguien respondió que el suyo tampoco. Las manos se movían rápido, no para ayudar, sino para asegurar lo propio. Y la mirada de Junior Barreto se había vuelto un filo, no sabía a quién cortar, solo sabía que necesitaba cortar algo para sentir que respiraba. Yo lo vi apretar los puños. Lo vi dar un paso hacia adelante como si una pelea pudiera llenar una olla. Y por un instante, ese instante pequeño en que la ira elige cuerpo, sentí que el pueblo estaba a punto de romperse por dentro. Fue entonces cuando Efraín Cuéllar hizo algo que no parecía grande, pero lo cambió todo. No habló en la bodega. No levantó la voz. No reunió gente para dar un discurso. Simplemente caminó, con el barro todavía pegado a las botas, hasta la puerta y dijo, como quien invita a tomar café bajo un portal: vengan pa' la finca. Algunos lo miraron con sospecha, como si la invitación escondiera un truco. Otros lo miraron con hambre, que es una forma de desesperación. Carmela Padrón fue la primera en reaccionar, no con entusiasmo, sino con organización. Si vamos, vamos con orden, dijo, y su voz de maestra jubilada fue una cuerda firme en medio del temblor. Cada familia manda a uno. Y el que no pueda caminar, lo representamos. La doctora Lidia Morejón apareció con su libreta y su calma. No discutió. No regañó. Se paró al lado de Carmela como si su presencia fuera una pared suave. Primero los niños, dijo. Después los viejitos. Después los enfermos. Nadie se atrevió a discutirle esa jerarquía. No porque Lidia impusiera, sino porque su serenidad no dejaba espacio para el ego. Fabián Cruz, el voluntario de la bicicleta, se ofreció sin que nadie se lo pidiera. Yo voy y vengo con mensajes, anunció. Si abren un camino por San Luis o por San Juan y Martínez, yo me entero. Y así, sin ceremonia, la comunidad empezó a moverse como un cuerpo que vuelve a coordinar su respiración. El camino hacia la finca era un sendero de barro y ramas. A ratos había que esquivar charcos profundos, a ratos había que pasar por debajo de árboles inclinados. El silencio de la gente era pesado, pero no era hostil. Era el silencio de quien guarda fuerzas. Cuando llegamos, la finca de Efraín nos recibió como un espacio que, aún herido, conservaba estructura. Había zonas afectadas, plantas vencidas, un borde mordido por el agua. Pero también había un área que seguía en pie, protegida por la lógica paciente de la tierra cuidada. Bajo un árbol grande que había resistido, Efraín había despejado un claro. Había colocado tablas sobre bloques para improvisar mesas. Y, en el centro, un espacio para el fogón. Carmela no perdió tiempo. Pidió piedras, pidió leña seca, pidió manos. Lo dijo con esa autoridad que no humilla. Vamos a hacer un fogón colectivo, anunció.
Una olla grande. Y se reparte por turnos. El olor del humo subió despacio, como una plegaria sin palabras. Las primeras llamas no fueron triunfales. Fueron pequeñas, tímidas, pero persistentes. Y ese fuego, en medio de tanta humedad, parecía una enseñanza, incluso lo frágil puede sostenerse cuando se le cuida bien. Efraín trajo lo que había podido salvar. Boniatos, algunas yucas, unas calabazas golpeadas pero útiles, un puñado de frijoles que había protegido como se protege una semilla. No los mostró como trofeo. Los puso en una mesa y se apartó. Esto es lo que hay, dijo. Y si lo cuidamos, alcanza. La palabra alcanza no era optimismo. Era matemática humana, si cada quien se contiene un poco, el otro puede respirar. Sin embargo, el filo seguía ahí. Junior había llegado con la mandíbula apretada. Se quedó en un borde del claro, mirando como si buscara el momento para decir algo que encendiera otra vez la tormenta. Tenía los ojos hundidos de sueño perdido y un orgullo que le pesaba más que el cuerpo. Cuando Carmela le pidió que ayudara a cargar agua desde un canal cercano, Junior soltó una risa breve, amarga. ¿Y yo por qué?, murmuró. Aquí todos mandan ahora. Nadie respondió con insulto. Nadie le devolvió la chispa. Efraín se acercó, lento, sin invadirlo. Le habló como se le habla a un hermano menor, sin condescendencia. Porque hace falta, le dijo. Y porque tú tienes fuerza. Junior lo miró, esperando quizá un reproche, un ajuste de cuentas por los gritos del día anterior. Pero no lo hubo. Solo una invitación sencilla, que era también una salida digna. Ven, insistió Efraín. No te quedes por fuera. Junior vaciló. La vergüenza es un animal que se defiende mordiendo. Pero cuando nadie lo ataca, se queda sin dientes. Al final, Junior tomó un cubo, y se fue con otros 2 hombres hacia el canal. Se fue sin palabras. Pero el gesto ya era una grieta en su propia tormenta. Mientras la olla empezaba a hervir, la doctora Lidia se movía entre la gente, revisando a un niño con tos, tocando la frente de una anciana. Nélida Frometa estaba sentada en una silla traída de quién sabe dónde, con el pañuelo en la cabeza y el cielo abierto sobre ella. Su casa seguía sin techo, pero su calma era un techo para otros. En un momento, llegó un hombre con una camisa mojada y un crucifijo pequeño colgando al cuello. No venía a imponer oración. Venía con manos. Padre Tomás Armenteros se presentó, como si su nombre importara menos que su presencia. Traía una linterna y una bolsa con galletas blandas. La capilla está abierta, dijo. Para dormir, para cargar a los viejos, para guardar a los niños si se pone fea la noche. Y si llega ayuda por la carretera, yo aviso. Nadie le pidió sermón. Nadie lo necesitó. Su gesto era suficiente. En ese momento entendí que la fe, en lugares como este, se mide más por puertas abiertas que por palabras. A media tarde, el cielo se aclaró un poco, y el sol apareció como un visitante tímido. En el borde de la finca, algunas prendas mojadas colgaban de un alambre, una camisa, un pantalón de niño, una toalla. El agua de lluvia, filtrada con telas, se acumulaba en cubos limpios. La vida regresaba por detalles, como un animal herido que vuelve a acercarse a su casa. Entretanto, Efraín empezó a compartir algo más que comida. Se agachó en una zona donde el suelo había resistido y llamó a Rosa María Sierra, una madre joven que había llegado con su hijo agarrado a la falda. Ella miraba la tierra con inseguridad, como si el campo fuera de otros. Siembra aquí, le dijo Efraín, señalando un espacio pequeño, cerca de una zanja. No hace falta tener finca grande para tener comida. Rosa María dudó. ¿Y si viene otra lluvia fuerte?, preguntó, con esa voz de quien ya aprendió a temer. Efraín tomó un puñado de hojas secas y las colocó sobre el suelo. Por eso esto, explicó. La tierra cubierta no se va tan fácil.
La zanja deja que el agua entre, que no corra llevándose todo. Y el manglar allá atrás, si lo cuidamos, nos cuida. Hablaba sin pedantería. No decía técnica. Decía sentido. Se acercaron otros. Un hombre preguntó por qué su parcela se había abierto como herida. Efraín no lo juzgó. Porque el suelo estaba desnudo, respondió con suavidad. No es culpa. Es aprendizaje. Y aprender es lo único que nos queda cuando el viento ya pasó. Yo vi cómo ese conocimiento se convertía en memoria viva. No como lección escolar, sino como conversación alrededor de una olla. La comunidad escuchaba, no porque Efraín fuera maestro, sino porque la realidad acababa de dictar un examen y todos habían sentido el golpe. Cuando la comida se repartió, se hizo con turnos claros. Carmela anotaba. Lidia confirmaba prioridades. Maritza servía con manos rápidas, pero con una mirada que ya no era angustia pura. Era concentración. Fabián iba y venía con su bicicleta, entrando al claro como un mensajero de aire. Dicen que por San Juan y Martínez están quitando árboles, informó en un momento. Que quizás mañana logran pasar un camión. La noticia no fue fiesta. Fue alivio quieto. Como cuando el dolor baja un grado. Y en medio de esa organización, ocurrió el gesto que me quedó guardado como una semilla profunda. Junior, agotado, regresó del canal con los brazos temblando. Su camisa estaba empapada. Su orgullo, también. Se sentó un momento a un lado, mirando su ración como si no supiera qué hacer con ella. Nadie lo observaba con juicio. Nadie lo celebraba. Esa falta de espectáculo lo dejó solo con su conciencia. Más tarde, cuando la gente estaba ocupada sirviendo la segunda tanda, Junior se levantó sin ruido. Caminó hacia donde estaba Nélida Frometa. Ella miraba el humo del fogón como si mirara un recuerdo. Junior dejó algo al lado de su silla, rápido, casi con torpeza, una parte de su ración extra. No dijo nada. No esperó gracias. Se fue como quien suelta una piedra del pecho. Nélida lo vio alejarse y no lo llamó. Solo tomó la comida y sonrió apenas, como si comprendiera que algunas disculpas se hacen con las manos, no con la boca. Yo sentí, en ese instante, que el odio y la ira se estaban quedando sin fuerza. Como tormentas que, al encontrarse con un bosque denso, empiezan a desarmarse. La compasión persistente no era una emoción grande. Era una suma de gestos pequeños, repetidos con paciencia. Esa noche, la radio volvió a hablar por ratos. Una voz entrecortada anunció que estaban evaluando daños, que habría apoyo, que los caminos se irían abriendo. La comunidad escuchó sin euforia. Nadie aplaudió. Algunos cerraron los ojos, no para celebrar, sino para descansar. En la finca, el fogón se apagó lento, dejando brasas rojas como ojos pequeños en la tierra. El humo subía en espirales suaves hacia el cielo abierto. Alrededor, la gente se acomodó para dormir donde pudiera, bajo una lona, en un portal, en la capilla del Padre Tomás, en el suelo con una manta. Yo me alejé un poco, buscando silencio. Caminé hacia el borde donde el manglar empezaba. La noche era clara en algunos puntos, oscura en otros. El aire olía a agua estancada y a sal distante. El manglar, con sus raíces enredadas, seguía ahí, mostrando cicatrices nuevas, ramas rotas, hojas arrancadas. Pero también mostraba continuidad. La vida no había terminado. Solo había cambiado de forma. Me quedé quieto, escuchando. Comprendí entonces que mi historia no terminaba con el huracán. El huracán era un capítulo, sí, una prueba brutal. Pero lo que de verdad importaba era lo que quedaba en las manos de la gente después. El modo en que una comunidad aprende a turnarse. El modo en que un hombre comparte sin humillar. El modo en que una mujer organiza sin imponerse. El modo en que un joven, vencido por su propia tormenta, descubre que también puede sostener. La resiliencia verdadera, pensé,
tiene dos raíces. Una se hunde en la tierra y la cuida. La otra se hunde en el corazón y lo ablanda. Cuando ambas se alimentan, la tormenta puede llevarse muchas cosas, pero no lo esencial. Y mientras el viento se convertía, por fin, en brisa, supe que al día siguiente caminaría hacia la costa, hacia la Coloma, hacia ese borde donde la naturaleza muestra sus heridas y, aún así, sigue respirando. Pasaron unos días y el tiempo, sin prisa, empezó a recolocar las cosas en su sitio. No como antes, porque después de ya nada vuelve exactamente igual. Pero sí con esa humildad que tiene la vida cuando se empecina en seguir. En San Isidro del Manglar, las ruinas seguían ahí, como costillas expuestas, y aún así, entre los escombros, asomaban brotes. Una mata joven que nadie había plantado, empujando el suelo con terquedad. Una enredadera aferrándose a un poste caído. Un insecto caminando sobre una tabla mojada como si el mundo no hubiera terminado. Yo volví a recorrer los mismos caminos con otra luz en la mirada. El barro se había ido asentando. Los charcos, aún presentes, ya no parecían amenazas, sino espejos. La carretera a la Coloma seguía con cicatrices, pero en algunos tramos ya se podía pasar. En los bordes, montones de ramas cortadas testimoniaban el trabajo de machete, ese sonido metálico que había sido el latido del pueblo durante la primera semana. El sol, más alto, se atrevía por fin a calentar sin pedir disculpas. Y ese calor sacaba olores nuevos, tierra removida, café, ropa secándose. En un patio vi una camisa colgada, moviéndose con un viento leve. No era un gesto de victoria. Era un gesto de continuidad. La capilla del padre Tomás Armenteros estaba abierta como siempre, y al entrar me recibió una frescura tranquila. Había bancos con marcas de barro, colchonetas dobladas, y un silencio que no era de vacío, sino de descanso. Padre Tomás no hablaba mucho. Tampoco lo necesitaba. Su presencia era una lámpara que no enceguece. Se fueron acomodando, me dijo mientras recogía unas velas gastadas. El dolor se queda, pero uno aprende a ponerlo en un lugar donde no mande. Afuera, un grupo de niños jugaba con una pelota vieja, esquivando una zanja como si fuera parte del juego. Sus risas eran bajas, aún tímidas, como si la alegría estuviera regresando despacio para no romper nada. En el consultorio, la doctora Lidia Morejón tenía una mesa con papeles ordenados y frascos alineados. Había ojeras en su rostro, pero también había una claridad serena. Me contó de la tos que había pasado por algunas casas, de las heridas pequeñas que se infectan cuando falta agua limpia, de las noches largas. Y aún así, su voz no estaba cargada de tragedia. Lo que más me sorprendió, dijo, fue cómo se cuidaron. La gente, cuando quiere, sabe cuidar. Esa frase me quedó como un hilo tibio en el pecho. Cuidar no como obligación, sino como elección. Como raíz. En la bodega de Maritza Valdés, el mostrador seguía gastado, pero el ambiente era otro. Había menos discusión, más coordinación. No porque la escasez hubiera desaparecido, sino porque la desesperación había aprendido a respirar. Se escuchaban cucharas golpeando una olla en el fondo, y el café volvía a aparecer, a veces sin azúcar, pero siempre con ese aroma que hace sentir que el mundo todavía tiene hogar. Maritza me vio entrar y sonrió con una tristeza suave. Ahora la gente habla de cómo se sostuvo, me dijo, señalando con la cabeza a dos vecinos que conversaban sin levantar la voz. No solo de lo que se perdió. En esa frase había una victoria silenciosa. La memoria ya no estaba dominada por el golpe, sino por la respuesta. Busqué a Efraín Cuellar en su finca y lo encontré como lo había encontrado siempre, trabajando sin teatro. Estaba arreglando una cerca con alambre, enderezando un poste con la paciencia de quien entiende que la prisa, después de una tormenta, no reconstruye, solo quiebra. Su camisa estaba manchada de tierra. Su machete colgaba al lado como herramienta, no como símbolo. Me acerqué despacio, para no interrumpir el ritmo de su día. ¿Cómo va,
pregunté. Efraín levantó la vista un momento, apenas lo suficiente para reconocerme. Va, dijo. Y esa palabra, simple, tenía dentro todo un universo. Va como un brote. Va como una herida que cicatriza. Va como un pueblo que respira. Caminamos juntos por la finca. Me mostró donde se había perdido una hilera de cultivo y donde ya había resembrado. Me enseñó un área donde el agua había dejado su marca, como una firma oscura sobre la tierra. Esto hay que mirarlo, dijo, agachándose para tocar el suelo. La tierra habla. Si uno la oye, ella te avisa antes. No habló de su propia importancia. No mencionó que su finca había resistido mejor. Parecía incluso incómodo cuando un vecino, al pasar, le gritó un agradecimiento. Gracias, Efraín, por lo de la comida. Efraín respondió con una mano levantada, como quitándole peso al agradecimiento. Fue de la tierra, dijo. Y de la gente. Vi a Rosa María Sierra cerca de un cantero pequeño, moviendo la tierra con una cucharita vieja, como si estuviera cuidando un secreto. Tenía el niño a un lado y un puñado de semillas en la palma. Se agachaba con cuidado, cubría, apretaba suave. Estoy probando, me dijo cuando me vio. Aunque sea poquito. No quedarme esperando. Esa frase era la forma más pura de la persistencia, no esperar a que el mundo sea perfecto para empezar. Más allá, Junior Barreto estaba ayudando a cargar unas tablas recuperadas. Ya no tenía esa mirada filosa, o al menos no la llevaba siempre. La vergüenza se le había ido volviendo aprendizaje, como se vuelve callo una mano que trabaja. No me saludó con efusividad. Me saludó con un gesto corto, como quien no quiere llamar la atención sobre su propia transformación. Lo vi acercarse a Nélida Frómeta, que seguía sin techo completo, pero con el mismo pañuelo en la cabeza y la misma calma en el cuerpo. Junior le preguntó si necesitaba algo. No lo dijo alto. No lo dijo para que otros lo vieran. Nélida le respondió con una sonrisa pequeña, esa sonrisa que parece un farol en un camino oscuro. Necesito que sigas así, le dijo. Junior bajó la mirada, apretó los labios, y asintió. Era como ver una tormenta que ya no encuentra viento para sostenerse. Carmela Padrón seguía organizando, claro. Caminaba con su libreta, anotando quién había recuperado techo, quién necesitaba clavos, quién podía ayudar a quién. Su voz seguía firme, pero ahora tenía un cansancio dulce, como de tarea cumplida sin fanfarria. La comunidad la escuchaba no por miedo, sino por confianza. Esa tarde, decidí ir hacia la costa. Sentí que el cierre de mi historia no estaba solo en las casas reparadas o en las ollas compartidas, sino en ese borde donde la isla se encuentra con su propia furia y aprende, una y otra vez, a sostenerse. Tomé el camino hacia la Coloma. A medida que avanzaba, el aire se volvía más salado. Los humedales aparecían como espejos verdes, y el viento traía un murmullo constante, como si el mar nunca dejara de hablar, incluso cuando está calmado. En algunos puntos, la vegetación mostraba cicatrices, ramas partidas, hojas nuevas brotando donde antes había vacío. La naturaleza, pensé, no niega el golpe. Lo integra. Llegué a un punto desde donde se veía la costa y me quedé quieto. El mar estaba relativamente tranquilo, como si también él estuviera agotado de su propia violencia. Había un brillo suave en la superficie, un temblor de luz que invitaba a respirar. Y allí, cerca del agua, el manglar seguía en pie. Lo observé largo rato. Sus raíces enredadas parecían manos trabajando en silencio. Sus troncos tenían marcas, heridas pequeñas, signos de presión. Pero estaban. Ese muro vivo no se atribuía mérito, no exigía reconocimiento. Solo hacía lo suyo, amortiguar. Cansar el golpe. Desarmar la furia para que la tierra no se fuera. Mientras miraba el manglar, entendí con claridad lo que había visto en San Isidro del Manglar. La ira, el odio, el desenfreno,
Son como vientos que se inflan con rapidez y prometen fuerza. Pero se cansan. Se deshacen. Te dejan vacío. Son tormentas que, al final, solo saben romper. La persistencia tranquila, en cambio, es otra cosa. Es una raíz que no presume. Una zanja abierta antes de la lluvia. Una mano que reparte primero sin humillar. Una libreta que organiza sin gritar. Una capilla que abre su puerta cuando todo lo demás se cierra. Un joven que, sin ser observado, deja su ración al lado de una anciana. En los días anteriores, el clímax ya había ocurrido. No en una explosión, sino en un cambio interior. El pueblo había aprendido que la resiliencia verdadera tiene dos raíces, la tierra y el corazón. Si cuidas una y olvidas la otra, el huracán te arranca por dentro o por fuera. Si cuidas ambas, puedes perder cosas, pero no pierdes lo esencial. Me di la vuelta y empecé a caminar de regreso, con el sonido del mar quedándose atrás como una respiración larga. En el camino, oí risas bajas. Oí pasos en tierra húmeda. Oí el golpe de una cuchara contra una olla. Vi humo subiendo de un fogón apagándose al amanecer de otro día. Vi manos sembrando en silencio. Vi ropa tendida al sol, como promesa simple. Cuando llegué a la entrada del pueblo, me detuve un instante. Saqué mi libreta, pero no escribí enseguida. Miré alrededor, respiré. No quise despedirme con una moraleja directa, porque las moralejas a veces suenan como órdenes. Y esta historia no era una orden. Era una invitación. Una invitación a preguntarnos qué estamos cultivando ahora, cuando el cielo aún está claro. ¿Qué prácticas hacemos sin que nadie aplauda? ¿Qué hábitos sostienen nuestro suelo y nuestro espíritu? ¿Qué manglares cuidamos en nuestra vida, para que, cuando llegue la próxima tormenta, el golpe llegue cansado? Me fui de San Isidro del Manglar sin llevarme trofeos. Me llevé una sensación. Que lo que salva no siempre es lo más grande. Que lo que salva, casi siempre, es lo más constante. Y mientras el viento, ya leve, movía las hojas como quien acaricia, supe que, en algún lugar dentro de mí, también había quedado una semilla. Una semilla tranquila. Una semilla que, si la cuido, puede sostenerme cuando el mundo vuelva a empujar. Gracias por caminar conmigo hasta el final, por quedarte cuando la historia pedía silencio y cuando pedía valor. A veces uno llega a estos relatos buscando curiosidad y se va llevando algo más simple y más importante, una respiración más tranquila, una idea que ordena por dentro. Una pequeña certeza de que todavía se puede volver a unir lo que parecía roto. Si esta historia te hizo compañía, te pido un gesto que para el canal es enorme: suscríbete. Deja un like, porque eso le dice a esta plataforma que hay gente que todavía elige la calma y la profundidad. Comparte este video con aquellas personas que necesiten un poco de luz hoy. Cuídate mucho. Y cuando el mundo se sienta demasiado rápido, vuelve a respirar despacio. Nos vemos en la próxima historia.